oh universo, todas tus obras me complacen. Todo lo que llega a tiempo para ti no puede ser para mí ni prematuro ni tardío. Oh naturaleza, lo que me traen tus estaciones es para mí siempre sazonado fruto. Todo proviene de ti. Todo reside en ti. Todo vuelve a ti. No hagas muchas cosas, dicen, si quieres vivir tranquilo. ¿No sería mejor decir, haz lo que es necesario, lo que la razón por la naturaleza exige y como exige que sea hecho? Este es el medio más seguro que podemos emplear para gozar de la tranquilidad, y no solamente de la que nos pueda procurar el cumplimiento de nuestros deberes, sino también de la que se disfruta haciendo pocas cosas a la vez. En efecto, la mayor parte de nuestras palabras y de nuestras acciones son inútiles. Luego, suprimiéndolas tendremos más tiempo libre y menos preocupaciones. Es necesario, pues, repetirse a cada instante: ¿esto puede serme acaso de alguna utilidad? Y no solo debemos evitarnos las acciones, sino también los pensamientos que no son necesarios. De esta manera, las acciones que ellos arrastran no llegarían a tener realidad. Suprime la forma y suprimirás el se me ha herido. Suprime se me ha herido y suprimirás el daño que crees haber recibido. Lo que no empeora al hombre, tampoco empeora su vida, ni le perjudica interior o exteriormente. Forzosamente, la naturaleza de lo útil ha de producir utilidad. Todo lo que sucede en el mundo se halla dentro del orden natural, como lo compruebas si eres buen observador. Y no solamente por lo que se refiere al orden de sucesos, sino también en lo tocante a las reglas de la justicia, cual si fuera enviado por alguien que distribuye las cosas según el mérito. Continúa, pues, cumpliendo como lo has hecho hasta aquí, y todo lo que hagas en adelante, hazlo con sola intención de hacerte hombre de bien. Y digo hombre de bien en la verdadera aceptación de esta palabra, que todas tus acciones vayan guiadas siempre en este sentido. No te asocies a las opiniones que los insolentes juzgan verdaderas, sino que debes examinar las cosas en sí mismas y por lo que son en realidad. Hay que tener continuamente presentes estas dos reglas de conducta. La primera, hacer solo lo que sugiera la razón que reina y hace las leyes en el corazón de los hombres para mayor dicha suya. Y la segunda, cambiar de parecer cuando alguno nos disuade o nos aleja de tal o cual idea preconcebida, pero siempre que este cambio vaya determinado por un motivo plausible de justicia, de interés público u otra causa semejante, y de ningún modo por la satisfacción o por la pura vanagloria que pudiera procurarnos. ¿Estás dotado de razón? Sí. ¿Por qué, pues, no te sirves de ella? Si funciona como debe funcionar, ¿para qué quieres más? Tu existencia forma parte de un todo y te será quitada por el que la ha producido. O mejor dicho, será recibida para ser transformada en el seno de este sabio creador. No hagas como si tuvieras que vivir 10.000 años. Lo inevitable pende siempre sobre ti. Luego, mientras vivas, procura en lo posible hacerte hombre de bien. ¿Cuánto tiempo se gana no preocupándose de lo que los demás dicen, hacen o piensan, y cuidándose únicamente de los propios negocios?
de modo que estén de acuerdo con las leyes divinas y humanas y sean dignos de un hombre honrado. No hay que mirar a nuestro alrededor los vicios de los demás, sino que se debe correr en línea recta, sin volver la vista ni a un lado ni a otro. El que se preocupa de su fama póstuma es que no piensa que todos los que se podrán acordar de él morirán también, y que lo mismo sucederá a los que vengan después, hasta que toda esta fama se desvanezca de igual modo al cabo de algunas generaciones. Figúrate, no obstante, que los que se acuerdan de ti sean inmortales y que tu memoria sea imperecedera como ellos. ¿Ganarás algo por eso? No quiero decir únicamente que no ganes nada después de la muerte. Durante tu propia vida, ¿de qué te servirá la fama si no es para ayudarte a prosperar? Entretanto, no desperdicies la ocasión de cultivar en ti los dones de la naturaleza por ocuparte exclusivamente de lo que podrán decir los demás de ti. En todo caso, lo bueno, en cualquier cosa, es bello por sí mismo, puesto que es único y no se haya mezclado con la menor partícula de alabanza. De modo que una cosa, por alabada que sea, no llega a ser ni mejor ni peor. Y digo lo mismo de todo lo que se llama comúnmente bello en las producciones materiales de la naturaleza. ¿Acaso le falta algo a lo que es bueno por esencia? Lo mismo sucede en lo que respecta a las leyes, a la verdad, a la benevolencia o a la modestia. ¿Pueden embellecerse estas virtudes con las alabanzas o estropearse con la crítica? Por ventura, ¿pierde algo de su belleza la esmeralda por no ser elogiada? ¿Y qué diremos del oro, de la púrpura, de una flor o de un árbol? Si las almas siguen viviendo, ¿cómo desde el comienzo de los tiempos puede contenerlas el aire? ¿Y la tierra? ¿Cómo puede contener todos los cuerpos que en ella han sido sepultados desde hace tantos siglos? Es que así como los cuerpos se transforman y se disuelven después de haber permanecido algún tiempo enterrados para dejar el espacio libre a los demás muertos, de igual modo, las almas se transforman, se disipan y se inflaman al cabo de un tiempo en el aire, para ingresar en el seno fecundo de la suprema sabiduría que gobierna el universo y dejando libre el espacio a los que vengan detrás. He aquí lo que se puede responder, suponiendo que las almas sobrevivan. Y no hay que pensar únicamente en la multitud de cuerpos sepultados de este modo en la tierra, sino también en el número de animales, porque bien calculado, ¿cuántos no perecen, por decirlo así, en las entrañas de los que con ellos se alimentan? Sin embargo, todos van a parar al mismo sitio, porque dentro del cuerpo se transforman en sangre, en vapor, en aire y en calor. No te abandones más, porque no tendrías luego tiempo de repasar tus recuerdos, ni los trozos escogidos que has guardado para cuando llegues a viejo. Apresúrate, pues, a ir derecho hacia el fin que te hayas propuesto. Desecha las esperanzas frívolas y procura ayudarte a ti mismo antes de que se haga tarde, si tienes realmente interés. El vulgo no conoce el verdadero alcance de estas palabras. Sustraer el tiempo a las obligaciones debidas. Sembrar, comprar, vivir en paz y ver lo que se debe hacer. Porque estas cosas no se ofrecen a simple vista, sino que requieren el más refinado discernimiento.
La única virtud que le queda al hombre de bien, como propia, es la de aceptar y conformarse con todo lo que le sucede por estar urdido, por decirlo así, con la trama de sus días. No ultrajar nunca al genio divino que reside en su corazón. Impedir que sea atormentado por las múltiples quimeras de la imaginación. Y en fin, conservar su benevolencia rindiéndole modesto homenaje como a un Dios, sin decir jamás ninguna palabra que no sea verdad, ni hacer nunca nada que no sea justo. Y aunque muchos no se hallen persuadidos de la sencillez, de la modestia y de la tranquilidad de su vida, no por eso se indigna con ellos, ni se aparta del camino que conduce al término de la vida, al cual debe llegar íntegro, tranquilo, libre y voluntariamente sometido a la ley de su destino. Cuando el genio que mora en nuestro interior ordena y manda de acuerdo con la naturaleza, toma frente a los acontecimientos una actitud tal que pueda en todo momento y según las circunstancias modificarla sin esfuerzo ni pesar. No tiene preferencia por una materia determinada. Si adopta un sistema, solo es bajo condición. Cuando tropieza con algún obstáculo, hace de éste un motivo de ejercicio, y cual el fuego, se apodera de todo cuanto encuentra a su paso. Que la luz de un farol se apagaría, pero una hoguera consume todo lo que se le echa, y las llamas son cada vez más grandes. No hagas nada sin reflexión. Para descansar, se buscan las apacibles soledades del campo, las orillas del mar o las serenas montañas. Tú también deseas esto ardientemente y con frecuencia. Y sin embargo, todo esto no es sino prueba de vulgaridad de espíritu, ya que en cualquier momento que elijamos, podemos buscar un retiro incomparable dentro de nosotros mismos. En ninguna parte, en efecto, puede hallar el hombre un retiro tan apacible y tranquilo como en la intimidad de su alma. Sobre todo si posee esos dones preciosos que por sí solos constituyen la libertad del alma. Y entiendo por libertad del alma el estado de un alma en que todo está perfectamente ordenado. Goza, pues, sin cesar, de esta soledad y recobra en ella nuevas fuerzas. También encontrarás pensamientos breves y fundamentales que, cuando se presenten a tu memoria, disiparán enseguida tus inquietudes y te darán ánimos para soportar sin indignación y contrarrestar todo lo que te salga al paso. En consecuencia, ¿de qué te indignas? ¿De la maldad de los hombres, acaso? Tranquilízate, pues, y ten presente que todos los seres racionales han sido creados para soportarse y convivir unos con otros. Que esta paciencia forma parte de la justicia y que sus faltas son involuntarias. Recuerda también que los que pasaron su vida en enemistades, sospechas, odios y querellas, hoy ya están en la tumba reducidos a cenizas. Esto te ayudará a adquirir la necesaria calma. Pero, ¿es que quizás estás descontento con la parte que te ha correspondido en la repartición de los destinos? Si es así, ten en cuenta que en el mundo o es la obra de una providencia o una reunión fortuita de átomos. Y en esta alternativa
se te ha indicado claramente que es como una verdadera ciudad. Para terminar, acuérdate pues de buscar un retiro en el fondo de tu corazón. Y sobre todo, no te desanimes. Huye de la obstinación inconsiderada y permanece libre. Y cuando examines interiormente tus principios morales, observa en primer lugar que los objetos que no se relacionan con el alma permanecen inmóviles y que sus perturbaciones provienen solo de la opinión que se ha formado dentro de sí misma. Y en segundo lugar, que todo lo que ves ahora ha de cambiar de un momento a otro y será reducido más tarde a la nada. No olvides nunca, el mundo no es más que una transformación y la vida una opinión. Procura ver si te da buen resultado la vida siendo hombre de bien, es decir, aceptando con resignación la parte que te ha concedido en este mundo el destino, conduciéndote en él con justicia y conservando en tu corazón una benevolencia inagotable. ¿Has visto aquello? Pues ve también esto. No te turbes por nada, escudriña lo más profundo de tu corazón y lee únicamente lo que te dicta. ¿Que alguien ha caído en falta? La culpa es para él solo. ¿Que te ha sucedido algo? Perfectamente. Todo lo que te sucede se relaciona con el orden general del universo. Está determinado desde su origen, se halla urdido en la trama de tu existencia. Es indudable que la vida es corta. Procura, pues, aprovechar lo que se presenta, inspirándote en la razón y en la justicia. Y si interrumpes tu labor, que sea brevemente. O el mundo está bien ordenado, o solo es un conjunto de materias que se han amontonado sin orden. Pero, ¿cómo puede ser que en ti exista un orden y que en el universo reine el desorden? Sobre todo cuando los elementos todos están tan bien combinados, fundidos conjuntamente. No te quejes de tu suerte presente, ni temas la futura. Todo lo que ocurre es necesario por cuanto contribuye al orden perfecto de este universo, en el cual estás. Todo lo que entra en los planes de la naturaleza y que tiende a conservarla en buen estado, es bueno para cada una de sus partes integrantes. Luego, la buena marcha del mundo depende tanto de las múltiples variaciones de los elementos como del cambio de los seres que lo constituyen. Piensa cuánto tiempo hace que estás dejando para otro día esas ocupaciones tan importantes y cuántas veces has desperdiciado las ocasiones que te ha ofrecido la providencia. Es necesario, pues, que recapacites que hay un mundo del cual formas parte y que este universo se haya regido por un ser supremo cuya esencia se refleja en tu espíritu y que tu vida está estrechamente circunscrita al tiempo. Por lo tanto, si no lo aprovechas para buscar la tranquilidad de tu alma, desaparecerá contigo y ya no podrás lograrlo. Procura librarte entonces de otras preocupaciones y seguramente lo conseguirás si cumples cada acto de tu vida como si fuese el último de tu existencia. Sin precipitación, sin pasión alguna que te impida escuchar la razón, sin hipocresía, sin amor propio y sin indignación contra el destino. No son muchos preceptos, pero el que los observe puede estar seguro de llevar una vida dichosa, próspera y acorde a la divinidad.
No te dejes embargar demasiado por los acontecimientos exteriores. Abandona esa vida febril de cuando en cuando y dedica tus momentos de ocio a instruirte en algo bueno. Procura evitar asimismo cualquier otro error. Es una locura trabajar toda la vida si nuestra imaginación y nuestros esfuerzos no tienden hacia un objeto determinado. No es fácil que un hombre sea desdichado por no haber prestado atención a lo que sucedía en el alma de otro. Pero los que no han estudiado nunca los movimientos de su propia alma, estos tienen que ser desgraciados forzosamente. He aquí las reflexiones que continuamente debes hacerte. ¿Cuál es la naturaleza del universo y cuál es la mía? ¿Qué relación existe entre esta y aquella? ¿Qué parte del universo soy y qué es este? Convéncete de que nadie puede impedirte obrar y hablar de acuerdo con la naturaleza de la cual formas parte. El hombre dominado por la cólera experimenta evidentemente una clara angustia y una pena que le aprieta el corazón, cuando de modo brutal y ciego se aparta de la razón. Obra, habla y piensa, siempre como si estuvieras a punto de salir de esta vida. Desaparecer de entre los hombres no es, en verdad, terrible, si existen dioses, porque estos no querrían hacerte de nuevo desgraciado. Y por el contrario, si no existen, o si no se preocupan de las cosas terrenales, ¿para qué vivir en un mundo sin dioses ni providencia? Es inadmisible que por impotencia o incapacidad se hayan equivocado hasta el extremo de repartir indistintivamente los bienes y los males entre los justos y los injustos. Luego la muerte y la vida, la gloria y la oscuridad, el dolor y el placer, la riqueza y la indigencia, son cosas que por naturaleza no son buenas o malas, y participan de ellas sin distinción los justos y los pecadores. Por tanto, no son ni verdaderos bienes ni verdaderos males. Qué rápido termina todo. En el mundo nuestros cuerpos y en el tiempo los recuerdos. Del mismo modo se desvanecen todas las cosas que distraen nuestros sentidos, y más aún, las que nos atraen con el placer, nos aterrorizan por el dolor o adulan nuestra vanidad. Qué frívolo y despreciable nos parece todo esto a la luz de la razón. ¿Qué son esos hombres cuyas opiniones y favores dispensan la gloria? ¿Qué es la muerte? Si se la considera por sí misma, es decir, separando con el pensamiento lo relativo a la imaginación, se verá en ella únicamente la obra de la naturaleza. Luego sería pueril atemorizarse por algo natural. ¿Qué digo? No es solamente obra de la naturaleza, sino algo sumamente útil. Lo esencial es saber qué tiene el hombre de Dios, cuál de sus partes y cómo está dispuesta esta parte. No hay nada tan digno de compasión como el hombre que va de izquierda a derecha, que escudriña, como dice el poeta, hasta las entrañas de la tierra y que intenta adivinar lo que sucede en los demás, sin darse cuenta de que sería suficiente para su felicidad ser constante con el alma que reside en sí mismo, si le consagrara sinceramente devoción. Esta devoción consiste en preservar a su alma de las pasiones, de la irreflexión, de toda la vanidad
y la impaciencia para todo lo que proviene de los dioses y de los hombres. Porque lo que proviene de los dioses es respetable, por su virtud y supremacía. Y lo que proviene de los hombres lo es también, y debe sernos querido, puesto que son hermanos nuestros. Algunas veces, no obstante, debemos tener cierta compasión de estos últimos, por la ignorancia en que se hallan de los verdaderos bienes y de los verdaderos males. Este defecto es tan perdonable como la debilidad de un ciego, que no puede distinguir lo blanco de lo negro. Aunque vivieses 3 o 30.000 años, no olvides jamás que nadie pierde más vida que la que tiene, ni goza de otra vida distinta de la que pierde. Así pues, la vida más larga y la más corta vienen a ser lo mismo. El presente es de igual duración para todos, y lo que se pierde es también igual, y en definitiva, sin importancia. En cambio, no podríamos perder ni el pasado ni lo venidero, porque ¿acaso se le puede arrebatar a uno lo que no tiene? Acuérdate de estas dos verdades. La una, que todo exteriormente es de idéntico aspecto, que pasa por los mismos siglos y que es indiferente ver el mismo espectáculo durante un siglo o dos que por toda la eternidad. La otra, que el que muere muy joven pierde igual que otro que ha vivido muchos años. Ambos pierden solo el instante presente, que es el único que poseen, puesto que no podrían perder lo que no tienen. El alma del hombre se deshonra a sí misma. Primero, cuando produce en la sociedad los mismos efectos que un tumor en el cuerpo humano. Es decir, que se vuelve una partícula molesta en el organismo de la naturaleza. En efecto, enfadarse contra los acontecimientos es como una deserción respecto a la naturaleza, de la que forman parte las naturalezas de los demás seres que la integran. Y en segundo lugar, cuando tiene odio a otro individuo o lo maltrata, como sucede cuando se encoleriza. También se deshonra cuando se deja vencer por el placer o el dolor, cuando emplea la hipocresía, el disimulo y la mentira en sus actos o palabras, y finalmente cuando no dirige hacia un objeto determinado su conducta y sus esfuerzos, haciendo todo sin cuidado ni orden, siendo así que hasta las cosas más insignificantes deben conducir al mismo fin. Luego, el fin de los seres racionales está en vivir conforme a la razón y a las leyes del universo, que es el gobierno más antiguo y el mejor legislador. ¿Cuál es la duración de la vida del hombre? Un punto en el espacio. La sustancia, variable. Las sensaciones, oscuras. ¿Qué es el cuerpo? Futura putrefacción. Su alma, un torbellino. Su destino, enigma. Su reputación, dudosa. En una palabra, todo lo que proviene de su cuerpo es como el agua de un torrente, y lo que dimana de su alma, como un sueño, como el humo. Su vida es un combate perpetuo, un destierro en suelo extranjero. Su fama después de la muerte, un olvido absoluto. ¿Qué es, pues, lo único que puede guiarnos en este mundo? Una sola y única cosa: la filosofía, que consiste en velar por el genio que reside en nuestro interior, de suerte que no reciba ni afrenta ni heridas, que no se deje arrastrar por los placeres ni por los dolores, que no haga nada a la aventura, que no emplee los embustes ni la hipocresía, que no cuente nunca con lo que otro haga o deje de hacer, que acepte todo lo que suceda o que le corresponda como procedente de su mismo origen.
y en fin, que aguarde la muerte con paciencia, y no viendo en ella sino la disolución de los elementos que constituyen el organismo de todo ser viviente. Si estos elementos no sufren daño alguno al transformarse perpetuamente de un estado a otro, ¿por qué ha de inspirar la muerte desconfianza y temor? Todo se halla regido por la naturaleza, luego no hay peligro alguno. No se debe pensar solo que cada día que pasa abrevia la vida y que por consiguiente la parte que nos resta por vivir es más corta. No. Es preciso pensar que si se llega a una edad madura, si bien no es más segura, no es probable que se conserve la misma claridad para los negocios y para entregarse a un detenido estudio de las cosas divinas y humanas. Verdad es que cuando un hombre cae en la infancia, no por eso deja de respirar, de nutrirse, de emitir ideas, de expresar sus deseos y de llevar a cabo tal o cual función por el estilo. Pero la facultad de disponer de sí mismo, de darse cuenta exacta de todos sus deberes, de analizar sus ideas, de saber si ha llegado la hora de terminar sus días y, en fin, de examinar cuerdamente todas las cuestiones que lleva consigo el ejercicio de la razón. Esta facultad, vuelvo a decir, se extingue en él mucho antes que las anteriores. Es preciso, pues, aprovechar el tiempo. Y ello no solo porque cada instante es un paso más que damos hacia la muerte, sino por el hecho de que antes de morir perdemos la capacidad de concebir las cosas y de prestarles la atención que merecen. Es necesario tener en cuenta verdades como las siguientes. Todo lo que resulta de las obras de la naturaleza, aun las cosas accesorias, tienen su gracia y su atractivo. Examinemos el pan, por ejemplo. Al cocerse, se producen algunas grietas, y estas grietas, que por un lado causan el disgusto sin duda del panadero, celoso de su arte, no dejan de dar al pan un aspecto agradable y de excitar el apetito de un modo especial. El higo asimismo se agrieta cuando llega a su plena madurez, y las aceitunas bien maduras, las que quedan en el árbol casi podridas, conservan un atractivo particular. Igualmente, la inclinación de las espigas hacia la tierra, las arrugas que surcan la frente del león, la baba que cae del hocico de los jabalíes y otra multitud de cosas, consideradas aisladamente, carecen del menor encanto. Y sin embargo, como partes integrantes que son de las obras de la naturaleza, la embellecen y agregan todavía un nuevo atractivo. Así pues, todo individuo que tenga un alma sensible y una inteligencia capaz de discernir con claridad, no verá en todo lo que existe en el mundo nada desagradable desde el momento que se haya ligado de algún modo al conjunto de las cosas. Este hombre no verá con menor placer las fauces desmesuradas de las fieras que las imágenes que de ellas hacen el pintor o el escultor. Hasta en una mujer anciana o en un viejo, su ojo experto verá la madurez, el ocaso de la vida, y sus miradas no estarán impregnadas de lascivia al mirar los encantos de la juventud. Otro tanto podría decirse de muchos casos semejantes, que únicamente el hombre verdaderamente familiarizado con la naturaleza y sus obras es capaz de apreciar. Hipócrates
después de haber curado a muchos enfermos, cayó a su vez enfermo y murió. Los caldeos, que predijeron la muerte a no pocas personas, fueron a su vez arrebatados por la ley del destino. Alejandro, Pompeyo y César, después de arrasar poblaciones enteras y de cegar la vida de millares y millares de infantes y jinetes en los campos de batalla, abandonaron asimismo este mundo. Heráclito murió de hidropesía y cubierto de boñiga, a pesar de sus sabias disertaciones como físico acerca del destino final del universo. Demócrito pereció cubierto de miseria, y a Sócrates otra miseria aún peor le acarreó la muerte. ¿Qué se deduce de esto? Te embarcaste, has navegado y llegaste hasta el final del viaje. Pues sal del barco. Si es para otra vida, todo en ella estará lleno de la divinidad. Los dioses están allí. Si por el contrario es para entrar en el reino de la insensibilidad, ya no estarás expuesto a los dolores y a los placeres de hallarte ligado a ese cuerpo, que no es ni siquiera el limo del ser que encierra y a quien obedece, porque este es un espíritu, una divinidad, mientras que lo demás solo es una mezcla vil de sangre impura y polvo. El corto espacio de tiempo que te queda por vivir, no lo malgastes en pensar en los asuntos ajenos, a menos que estos no sean un bien para la sociedad. No podrás ocuparte de lo que otro hace, o por qué lo hace, de lo que dice o piensa, de las intrigas que trama o de otra cosa cualquiera por el estilo, so pena de faltar a alguno de tus deberes. Obrando de este modo, irías contra tu conciencia y te alejarías del estudio de esta parte de tu ser que ha sido hecha para dirigirte. Es preciso excluir de nuestros pensamientos todo aquello que pueda tener un objeto frívolo y vano, y con mayor motivo, lo que solo sea afecto de la inquieta curiosidad o de una maldad habitual. Acostúmbrate, pues, a pensar tan noble y rectamente que si de súbito te hicieran esta pregunta, ¿en qué piensas?, pudieras contestar inmediatamente y con toda franqueza, pienso en esto o en aquello, y de modo que por tu respuesta se viera enseguida que tu alma está llena de sencillez, de bondad, que es digna de un ser destinado a vivir con sus semejantes, de un ser indiferente a los placeres y en general a todo lo que halaga los sentidos, sin odio, sin envidia, sin rastrera desconfianza y en fin, de todas aquellas pasiones que te producirían vergüenza si tuvieras que aceptar que existían en el fondo de tu corazón. El hombre que es de esta manera, que en todo momento se esfuerza en rivalizar con los más virtuosos, puede ser considerado como un sacerdote o un ministro de los dioses, ya que se consagra al culto del ser que reside en su corazón, de ese Dios que le preserva de las manchas de la voluptuosidad, de las heridas del dolor y de los ataques de la injuria, que le vuelve insensible a la maldad de otro, que hace de él un atleta en el más noble de los combates, que le protege de todas las pasiones, le concede un temperamento de justicia, le permite aceptar benévolamente los acontecimientos y conformarse con todo aquello que el destino le depara, sin preocuparse nunca de lo que otro dice o piensa, no siendo esto de absoluta necesidad al interés público. El hombre así solo se ocupa de lo que debe hacer por sí mismo, y no pierde nunca de vista la parte que le ha correspondido en este mundo. Continúa siendo honrado en todos sus actos, y está convencido de que su parte es buena,
puesto que la suerte que le ha tocado a cada individuo está en relación con sus intereses particulares y con el orden universal. No olvida, sin embargo, que todo ser racional es de su misma familia y que el hombre, por naturaleza, se halla inclinado a interesarse por sus semejantes. Desde luego, no debe buscar indistintamente la estima de todos los hombres, sino de aquellos que viven conforme a su naturaleza. En cuanto a los demás, es decir, a los que viven de otro modo, no olvida en ningún momento su manera de vivir, en casa y fuera de ella, por la noche y durante el día, lo que son y las compañías que frecuentan. En resumen, no hace el menor caso de la estima de tales individuos, ya que empiezan ellos por no estimarse a sí mismos. No hagas nada sin querer, ni que sea malo para la sociedad, ni sin maduro examen, ni por espíritu de contradicción. No adornes superfluamente tus pensamientos. Procura hablar poco y no emprendas a la vez muchos asuntos. En todo caso, que el Dios que llevas contigo reine en un ser realmente hombre, digno de respeto y cuidadoso del bien de sus conciudadanos. Conserva además siempre la misma serenidad. Procura no llamar en tu ayuda al vecino y no cuentes nunca con obtener la tranquilidad de espíritu fiándote en otro. En una palabra, hay que ser recto, pero no enderezado. Si encuentras algo en la vida humana que valga más que la justicia, la verdad, la templanza, el valor, o mejor aún, más que la virtud de un alma que se basta a sí misma en las circunstancias en que está permitido obrar según la recta razón, y que se confía al destino en todo aquello que no depende de ella, si quizás encuentras algo preferible, vuelvo a decir, dirige hacia esto toda la potencia de tu alma y hazte con tan precioso hallazgo. Pero si por el contrario no ves nada mejor que el genio divino que reside en tu interior, que ordena tus propios deseos, que examina el fondo de tus pensamientos, que huye de los ataques de los sentidos, como decía Sócrates, que se somete por sí mismo a los dioses y que ama a los hombres. Si todo lo demás te parece vil e insignificante en comparación de este genio, deséchalo. No sea que te impida conceder toda tu estima y desvelos a ese bien particular de los seres de tu especie y el único que verdaderamente te pertenece. Este bien, privilegio de la razón y principio de las virtudes sociales, no puede sustituirse ni aun inocentemente con otro cualquiera, como las alabanzas de la plebe, las dignidades, las riquezas o la voluptuosidad. Todas estas cosas puede que algunas veces nos convengan y hasta estén de acuerdo con nuestra naturaleza, pero este es, precisamente, su gran peligro, pues, a la menor tolerancia, se sobreponen a la virtud y nos arrastran a la perdición. Elige pues con claridad y como hombre libre el bien superior, y una vez elegido, cuidado no lo pierdas, pero lo mejor, dirás tú, es lo útil. Perfectamente, y si esta utilidad está de acuerdo con tu condición de ser razonable y espiritual, no la desdeñes. Pero, ¿y si solo te es útil en cuanto a ser animal? Conoce tú mismo este punto antes de decidirte y conserva sin alardes tu decisión para que te sirva de fundamento en tus exámenes íntimos. Guárdate muy bien de juzgar como de un interés capital todo aquello que pueda obligarte algún día a violar la fe jurada, a carecer de pudor, a odiar a alguien, a pensar mal o a maldecirle, a obrar con disimulo
o a desear alguna cosa que solo pueda hacerse detrás de una pared o a través de un tupido velo. El hombre que ante todo se ocupa de su alma, de este genio divino que le ilumina y al cual rinde el justo homenaje debido a su poder, no será seguramente un papel ridículo, ni lanzará estériles exclamaciones. Que se encuentra en el más completo aislamiento o rodeado de una corte numerosa, ¿qué puede importarle? Y dichosamente vivirá sin buscar ávidamente nada, pero también sin huir de las cosas. ¿Permanecerá acaso su alma corto o largo tiempo en la envoltura carnal? Esta pregunta apenas sí le interesa. ¿Que es preciso dejarla al instante? Pues partirá tan libre y tranquilo cual si se tratase de cumplir otra función cualquiera que pudiera llevarse a cabo con decencia y dignidad. El espíritu del hombre que ha sabido corregirse y purificarse rigurosamente, no encontrarás nunca ninguna huella de corrupción, la menor tacha ni la más leve cicatriz. No se verá jamás sorprendido por la muerte antes de haber terminado por completo su vida, como el actor que no abandona la escena antes de acabar su papel y dar fin a la tragedia. Tampoco verás en él ni bajeza, ni afectación, ni violencia, ni despropósito, ni sujeción alguna, ni incomprensibles misterios. Que tu entendimiento, que juzga todo, te inspire una especie de culto. El punto esencial estriba en no admitir ninguna opinión contraria al orden general del mundo o a la naturaleza de un ser racional. Esta exige la ausencia de precipitación en nuestro raciocinio, el amor a la humanidad. Ten presente, pues, estas prescripciones y deja a un lado todo lo demás. No olvides tampoco que la vida se limita para cada uno de nosotros al tiempo presente, que solo es un fugaz intervalo. El resto de la existencia no existe o es incierto. Por consiguiente, la vida de todo ser no representa casi nada. El lugar donde transcurre no es más que un rincón insignificante de la tierra. Y la reputación más duradera que uno deja tras de sí apenas si vale algo. A todas estas reglas saludables hay que agregar todavía otra, y es la de la definición clara del asunto que venga al pensamiento, con objeto de verla clara y distintamente lo que es en sustancia, considerándolo todo y en sus partes separadas, y poder decirse a sí mismo su verdadero nombre, así como el nombre de las partes que lo componen y en las que debe resolverse. Porque no hay nada que pueda educar y engrandecer tan bien el alma como el analizar con método y precisión todo aquello con que se tropieza en la vida, y como el examinar siempre todos los objetos de tal modo que se pueda conocer inmediatamente a qué orden de cosas pertenecen, cuál es su utilidad, qué importancia tiene en el universo y con relación al hombre, verdadero ciudadano de esta urbe celeste, en el cual las demás ciudades, por decirlo así, solo representan las casas. Si cumples tu cometido en el presente, según la recta razón, con cuidado, persistencia, alegría y serenidad, sin distraerte en nada extraño, si conservas constantemente puro el genio divino que te anima, como si tuvieras que restituirlo en cualquier instante, si unes a estas excelencias el no verte atado por el deseo o por el temor, si te limitas a hacer lo que haces conforme a la naturaleza de tu ser, y decir sencillamente la verdad en todos tus discursos y en todas tus palabras, vivirás feliz. Y ciertamente que nadie puede impedirte el que te conduzcas de este modo. Así como los médicos tienen siempre a su alcance los aparatos e instrumentos ya preparados para servirse de ellos en caso de operaciones imprevistas,
Procura, asimismo, estar animado de los principios necesarios que te den a conocer tus deberes para con Dios y para con los hombres, con objeto de que no pierdas de vista, aún en el asunto más insignificante, el encadenamiento estrecho que existe entre estas dos clases de deberes. Pues ten presente que no podrás cumplir bien tus deberes en las cosas humanas si no consideras la conexión que guardan con las divinas y recíprocamente.